Hola, buenas noches hermanos. Para todos los hermanos que hablan español y para los hermanos que quizás no hablen español pero entiendan el español, los saludo desde Uruguay a todos los hermanos que puedan estar viendo este video y bueno, compartir algunos versículos bíblicos para que podamos entender y comprender y discernir que Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo tiene planes con los que ya somos hijos de Dios y tiene planes con los que no son hijos de Dios, porque hay una diferencia entre ser hijo de Dios y una cosa es ser creación de Dios. Somos creación de Dios, somos todo creación de Dios. Hijos de Dios no son todos. Hijos de Dios son aquellos que reciben a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios el Padre y la humanidad. Y nosotros, la humanidad, todos estamos alejados de Dios por una sencilla razón, por el pecado de nuestra naturaleza, que nos arrastra día tras día, año tras año. Estamos tapados de mugre, de inmundicia, de perversidades. Tenemos cosas buenas, tenemos cosas más o menos y tenemos cosas muy malas. Y muchas veces prevalece más lo malo que lo bueno en nuestra vida. Y eso es lo que nos hace vivir separado de la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo vino por voluntad de Dios el Padre, para que toda la humanidad, todos aquellos que en Él crean, que en Jesús crean, puedan llegar a conocer al Padre. Porque bien decía Jesucristo, dice, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y por ende, el que conoce al Padre, conoce al Hijo. Pero para conocer al Padre, verdaderamente tenemos que conocer al Hijo. Y para conocer al Hijo tenemos que reconocer que somos pecadores y que un inocente como Jesús nació para que Él cargase el pecado de nuestra maldad y de todas nuestras inmundicias sobre su propia vida, al punto tal de que mucho en un momento Jesús se sintió como solo en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Él cargó sobre sí sobre su vida todas las manchas de nuestra vida fueron sobre Él. Él cargó el precio de nuestra esclavitud, Él cargó el precio del desprecio, Él cargó el precio del dolor, Él cargó el precio de las enfermedades, Él cargó el precio de las mentiras, Él cargó el precio del odio, Él cargó el precio del desamparo, de muchos que se sienten desamparados, Él cargó el precio de toda esta humanidad, no de algunos, de todos. Y la palabra dice que unos irán a vida eterna y otros irán a condenación eterna. Y esa vida eterna solamente se llega y se alcanza reconociendo a Jesús como el único Señor y Salvador. Para todos aquellos que quizás no se sienten que son hijos de Dios, que son solamente creación de Dios, pero que no se sienten hijos de Dios porque aún prevalece más lo malo en sus vidas que lo bueno. Entonces, para que eso malo ya no prevalezca más
en nuestras vidas, en sus vidas, en nuestras vidas, debemos de reconocer a Jesús como el único Señor de nuestras vidas, para que Él cargue sobre su vida el precio de comprarnos para separarnos de la maldad o de la oscuridad a la luz verdadera. Jesús es la luz del mundo, y Él, como la luz del mundo, vino a este mundo para salvar a los que estamos en el mundo, para que fuésemos separados, consagrados, redimidos, restaurados, para gloria de Dios Padre. Jesús vino a reconciliar al mundo, porque el mundo estaba enemistado contra Dios por causa del pecado. Entonces Jesús vino a este mundo a reconciliar al mundo con Dios el Padre. Entonces dice la palabra que todos somos pecadores y que no hay ni uno justo, y que todos no merecíamos el perdón, sino lo que merecíamos era la condenación. Entonces Jesús descendió del seno del Padre para hacer un pacto de reconciliación con Dios a través de su sacrificio y a través de su obediencia. Así que bueno, hermanos, quiero hacer una oración antes de continuar, y aquellos también que no tienen a Dios en su corazón, pero que se sienten que desean tener una reconciliación con Dios a través de Jesucristo, y que le quieren recibir como único Señor y Salvador, y que se arrepienten de sus pecados, y que le piden fuerzas a Dios a través de su Hijo Jesucristo, que le piden fuerza para continuar perseverando, para continuar esforzándose para un cambio de vida, que le continúan clamando a Dios para que Dios, a través de su bondad, de su misericordia, les dé esa fuerza suficiente para que ustedes y todos nosotros continuemos viviendo una vida ya no de acuerdo a mis principios o a mi manera de entender, sino ya a la manera de Dios. Que no digamos, bueno, yo creo en Dios a mi manera, y eso no es una manera correcta de creer en Dios, sino que la manera correcta de creer en Dios es creer a la manera de Dios y no a nuestra manera. ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Mejores que Dios? No, no somos mejores que Dios. O sea, ¿qué significa eso? Que ya no podemos creer a nuestra manera en Dios, sino a la manera de Dios, porque Dios es el Creador, Dios es el Señor de nuestra vida a través de Jesucristo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza a través de Jesucristo. Dios es la restauración de nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos inmerecedores de tanta bondad y de tanta misericordia de Dios por nosotros. Somos inmerecedores, no merecemos nada. Somos, como dice la palabra, como trapo de inmundicia. ¿Por qué? ¿Por qué somos como trapo de inmundicia? Porque no servíamos para nada. Y Dios, en su misericordia, en su bondad, se apiadó de nosotros y envió a su único Hijo en sacrificio por cada uno de nuestros pecados, de nuestras maldades y de todo aquello que nos separa de Dios el Padre. Y Jesucristo es el gran sumo sacerdote, el que hoy, en esta noche, intercede por cada uno de nosotros delante del Padre en los cielos. Dice que Él está a la diestra, a la derecha de Dios el Padre, intercediendo por cada uno en esta noche. Mañana, pasado, durante 5, 10 años, 20 años, durante los años que vivamos nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, la humanidad que vivimos sobre este planeta Tierra. Y que mientras estemos en este mundo necesitamos la reconciliación de Dios
a través de su Hijo Jesucristo, de noche, de día, en día, de año tras año, hasta que o partamos con Él o que Jesucristo venga por cada uno de nosotros, si es que aún estamos sobre este planeta Tierra, todavía caminando. Pero hay misericordia de Dios para todo aquel que abre la puerta de su corazón del lado de adentro. Recordemos que nosotros somos como una puerta sin un pestillo, y ese pestillo está del lado de adentro. ¿Y quién puede abrir esa puerta? Solamente tú y yo podemos abrir esa puerta del lado de adentro y decirle a Jesucristo que entre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fuera de Él no tenemos seguridad, fuera de Él no tenemos paz, no tenemos felicidad. Todas las cosas que creemos que hayamos conseguido en esta vida no son por nuestros propios méritos, sino que son por pura misericordia de Dios, y que si un día más vivimos es por misericordia de Dios, si un día más tenemos un techo es por gracia de Dios y su misericordia a través de su Hijo Jesucristo, y si somos perdonados es por su misericordia a través de su Hijo, y si somos salvos de alguna enfermedad o de alguna otra situación, si somos salvos, no es porque nosotros seamos merecedores de esa salvación o de esa misericordia, sino porque Dios, el Padre, cuando nos ve a nosotros, ve a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo o Yeshua, allí en la cruz del Calvario clavado por nuestros pecados y por nuestra falta, por nuestras iniquidades, por aquellas basuras que cada día de nuestra vida estamos cargando y estamos siendo una mancha en este mundo, contaminando nuestras propias vidas, contaminando a otras vidas y contaminando la creación de Dios también por nuestras manchas que aún todavía no han sido limpiadas, y que Dios a través de su Hijo Jesucristo quiere limpiarnos y quiere alcanzarnos para que no seamos condenados, para que no seamos separados, para que no seamos enjuiciados. Jesucristo es el abogado entre Dios, el Padre, y entre nosotros, esta humanidad que no nos merecemos nada, y que Él así, aún a pesar de todo, Él tuvo misericordia por aquellos que no se merecían misericordia. Yo no me merecía misericordia, nosotros no merecíamos misericordia, y aún así Él nos ha alcanzado a través de su derramamiento de sangre. Su sangre nos ha hecho a nosotros libres, y si el Hijo es libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Así que bueno, voy a hacer una oración y compartir algunos versículos de la palabra de Dios, y que Dios sea hablándonos a los que ya somos hijos de Dios y a los que aún todavía no se sienten hijos de Dios, pero que quieren ser hijos de Dios y quieren una vida mejor, una vida consagrada a Dios, una vida apartada y alejada de aquellas perversidades que nos manchan y que hacen que nuestra vida sea como cuando pasamos una semana sin bañarnos, que empieza a largar mal olor, y el pecado es así como esa vida nuestra. Cuando nos dejamos de bañar una semana o 2 semanas, empezamos a largar un mal olor, y el pecado en nuestra vida es así, empieza a largar mal olor y empezamos a contaminar todo nuestro alrededor. Así que bueno, voy a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mis hermanos, de aquellos que
ya son hijos de Dios, pero que quizás se sienten alejados de Dios por diferentes situaciones. Tú lo sabes todo. Cada uno de nosotros debemos ir delante de tu Hijo Jesucristo para que confesemos nuestros pecados y nuestras faltas, para que nos arrodillemos delante de ti y confesemos nuestras perversidades, nuestra maldad, y por aquello lo cual nos sentimos que como que hemos perdido la salvación y como que ya Dios ya no nos ama más, y como que hemos perdido todo alcance para llegar a ti. Pero son artimañas del enemigo que intenta hacernos creer de que no hay perdón de Dios, pero sabemos que en el nombre de Jesucristo, de tu Hijo amado, hay misericordia para aquellos que se vuelven a ti, aquellos que ya son tus hijos, Padre, y aquellos que todavía no son tus hijos, que quizás en esta noche tomen la gran decisión de su vida de recibirte como único Señor y Salvador, y arrepentirse de todos sus pecados y de todas sus maldades, y que puedan confesar delante de ti en el nombre de tu Hijo amado que son pecadores y que te necesitan y que desean y anhelan y quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Señor, perdona nuestros pecados y nuestra falta, ayúdanos a vivir como que si fuese el último día de nuestra vida. Gracias por nuestros hermanos, gracias por aquellos que ya son tus hijos, y gracias por aquellos que quizás en esta noche o en los días pasados o en los días siguientes o en los años siguientes serán tus hijos. Bendice nuestro Uruguay. Te ruego por los enfermos, te ruego por los inválidos, te ruego por los ciegos, te ruego por los paralíticos, te ruego por nuestras autoridades presidenciales, te ruego por nuestras autoridades militares, como también te ruego por nuestras autoridades policiales, te ruego por los hogares de ancianos, te ruego por los hospitales, te ruego por las cárceles, te ruego por los orfanatos, te ruego por los hogares de ancianos. Te ruego, Padre, para que tú seas glorificándote en medio de los tiempos, en medio de las situaciones, para que tú seas tomando el control sobre todas las cosas en nuestro territorio Uruguay, y que la luz de tu Hijo Jesucristo se pueda ver cada día, cada mañana, cada tarde, cada anochecer, en cada momento, la gloria de tu Hijo se pueda manifestar en cada uno de aquellos corazones que se arrepientan y te busquen de todo corazón. En el nombre de tu Hijo amado, bendice a cada uno y dales esa paz que solamente tú puedes dar, y que tu Hijo Jesucristo, Yeshua, se manifieste con poder y gloria en cada una de las almas que tú has creado sobre este mundo. Gracias, bendito Padre Celestial, que tu palabra sea la que nos dé esa referencia para poder llegar a la estatura de tu Hijo amado. Gracias en el nombre de Yeshua, o de Jesús, nuestro único Señor y Salvador, y el camino al Padre. Amén y amén. Así que bueno, hermanos, y aquellos que aún todavía no son hijos de Dios, pero que anhelan en su corazón, quiero leer unos versículos en 1 Corintios 6:9, y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredarán ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vemos acá cuántas cosas dice la palabra, ¿no? No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y después hizo un montón de cosas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fuera, totalmente fuera. Todo esto que dice la palabra de Dios nos dice a nosotros, si nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra acá. Si somos alguna de estas cosas que dice acá la palabra, Dios dice fuera, están afuera, no heredarán el reino de Dios. Lo dice en 1 Corintios 6, versículo 9 y versículo 10. Después vamos a leer primera de Juan, que dice así, primera de Juan, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz porque nos confronta con nuestras condiciones. Y ahí lo dice: si decimos que no hemos pecado, nos mentimos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos decir que ninguno de nosotros no hemos pecado, porque eso sería una tremenda mentira. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos si decimos que no hemos pecado. Después dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados a Dios en el nombre de Jesucristo y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra. Cuando nosotros le confesamos a Dios por intermedio de Jesucristo nuestros pecados, Dios el Padre nos limpia de toda maldad y Jesucristo intercede delante de Dios el Padre como el mediador, como el sacrificio del Cordero Pascual por cada uno de nosotros para que disfrutemos de ese gran privilegio de que ser hijos de Dios, comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Así que bueno, después dice el versículo: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ahí el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y si su palabra no está en nosotros, nosotros no podemos decir que creemos en Dios, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Y cómo podemos decir de que somos de Dios si su palabra no está en nosotros? Y nos reconocemos de que somos pecadores y que solamente por los méritos de Jesús somos perdonados, somos santificados, somos apartados y somos consagrados y restaurados. Así que comprendamos de que la misericordia de Dios es para todos aquellos que en este mundo tenemos diferentes patologías de pecados, diferentes afecciones de perversidad, diferentes
visiones y anhelos y pasiones y cosas que nos arrastran a unas aguas turbias, unas aguas manchadas, y eso nos contamina y nos aleja de Dios y nos aleja de Jesucristo como el mediador por nosotros sobre esta tierra. Y no podemos permitir que esas aguas turbias nos arrastren y nos lleven a canales en donde esas aguas son desechadas, porque son aguas que no se pueden beber. Son aguas sucias, aguas turbias, aguas manchadas, aguas contaminadas, y esas aguas no se pueden beber. Y el ser humano está bebiendo del agua de este mundo, aguas manchadas, contaminadas, y creyendo de que Dios es el Señor de sus vidas, y no es así, no es así. Si estamos bebiendo el agua de este mundo, recordemos que Dios no puede estar en nosotros a través de su Hijo Jesucristo, porque no puede decir uno que cree en Dios cuando uno está viviendo en completa rebeldía contra Dios a través de su Hijo Jesucristo, en completa rebeldía en contra de la palabra de Dios, porque cuando Dios nos confronta con su palabra, nosotros creemos de que andamos muy bien, y la palabra de Dios nos dice no es así. Estás viendo por un espejo muy oscuro, y que si no limpias ese espejo no te vas a ver claramente para entender y comprender de que dentro de tu vida, dentro de mi vida, hay cosas oscuras, y que si la luz de Jesús no entra en nuestras vidas, seguiremos a oscuras y nos chocaremos contra todo, contra todo. Y Jesús no vino a este mundo a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero si el mundo quiere ser salvado, si el mundo no quiere, la condenación está ahí, delante de cada uno de nosotros, no porque Dios se le haya antojado condenar al mundo, sino porque el mundo se condena a sí mismo, porque no viene a la luz de Jesucristo para que sus obras muertas, para que sus obras malas, para que sus obras perversas no sean reprendidas, y para que la luz de Jesús no ilumine sus vidas, porque así siguen viviendo la vida que a ellos les agrada y no a la vida que Dios le agrada. Dios le agrada una vida santa, pura, consagrada, separada de las aguas turbias de este mundo que están echando a perder a grandes, a mayores, a niños, a ancianos, a adolescentes, mujeres, a hombres, y echando a perder todo lo maravilloso que Dios nos ha regalado o nos ha dado para ser administradores. Dios nos ha dado el privilegio de ser administradores, administradores del trabajo, administradores de nuestro sueldo, administradores de nuestra familia, administradores de nuestro cielo, administradores de los ríos, administradores de los mares, administradores de los campos, administradores de los animales, administradores de las flores, administradores de las aves. Y nosotros somos tan malos administradores que lo estamos contaminando todo. Con nuestras perversidades lo estamos contaminando todo. Así que bueno, como dice GPS, recalculemos de cómo estamos actuando sobre este peregrinar, sobre esta tierra. Si a la manera de Dios o a nuestra manera. Si es a la manera nuestra, nos va a ir mal a nosotros y les va a ir mal a otros. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos
recalculamos y no dejamos que Dios haga una limpieza en nuestra vida, vamos a contaminar a otros. Y si nosotros vivimos a la manera de Dios, Dios va a traer paz, va a traer felicidad, va a traer gozo, va a traer esperanza, va a traer restauración, va a traer nuevas todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. Y eso solamente lo podemos experimentar si le decimos a Jesucristo en el nombre, Dios, en esta noche te pido que en el nombre de tu Hijo Jesucristo quiero yo ser salvo y que me perdones todos mis pecados y que me restaures a mí, restaures a mi familia, restaures mi trabajo, restaures mis amigos, restaures mi ciudad, restaures mi gobierno, restaure a mis hijos, restaures a mis abuelos y todo, y el planeta Tierra en el cual vivimos. Tenemos que orar los unos por los otros. Que Dios nos ayude a recalcular a la manera de Dios y no a nuestra manera. Así que muchas bendiciones y un buen descanso, y bueno, que la gracia de Dios les alcance a todos, porque la gracia de Dios es para todos. Bendiciones, hermanos, y aquellos que aún todavía no tienen al Señor, que en esta noche puedan decirle: entra en mi vida. Amén. Bendiciones.